Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Andrés Cárdenas, soy estudiante de la carrera de Derecho de cuarto semestre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Voy a presentarles un tema bastante importante en nuestro entorno actual. Este trata acerca de la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información con un análisis enfocado a calumnias en medios digitales. Como introducción, tenemos conocer la normativa que respalda los derechos digitales de los jóvenes es súper importante para asegurarnos de tener un ambiente seguro en línea y poder proteger también a las personas de calumnias e injurias en Internet. Es vital que aprendamos a usar Internet de manera responsable, que apliquemos leyes existentes para proteger a las víctimas y debemos castigar a los infractores en Ecuador. Además, es importante mencionar, esta normativa también protege los derechos fundamentales, como son la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos personales, el honor y el buen nombre. Ayuda a garantizar una sociedad digital justa e inclusiva. También es importante indicar que la participación ciudadana es fundamental en la lucha contra todos estos tipos de delitos en medios digitales, ya que cualquier persona puede denunciar estas conductas a las autoridades y podemos colaborar con las investigaciones. Los derechos digitales de los jóvenes, como he mencionado, es un tema importante en la sociedad de la información actual. Una de las principales preocupaciones en este ámbito es la difamación e injuria en medios digitales. Las normativas sobre las que desarrollamos este tema serán la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y el Código Orgánico Integral Penal. Esta normativa lo que busca es proteger a las víctimas de este tipo de conductas mientras se garantice la libertad de expresión. También es importante destacar la importancia de la educación y la concientización sobre el uso responsable del Internet junto a las redes sociales, en general en los jóvenes. Los derechos digitales de los jóvenes están protegidos por varias leyes y regulaciones. Algunos de los derechos que incluyen estas regulaciones son acceso a Internet, libertad de expresión, la protección de la privacidad, educación y conciencia. Con respecto al acceso al Internet, es el derecho a acceder a Internet y a los servicios que éste ofrece. La libertad de expresión indicamos que es un derecho a expresarse libremente en línea, siempre y cuando no afectemos los derechos de los demás. La protección de la privacidad es un derecho a proteger la información personal y a ser informado de cómo se utiliza nuestra información. Educación y conciencia es el derecho que nosotros tenemos a recibir educación y conciencia sobre el uso responsable de Internet y las redes sociales y esto transmitirle a toda la sociedad y a los jóvenes especialmente y a los niños. Los derechos digitales en el Ecuador. Voy a presentarles 9 derechos digitales que yo los he considerado los más importantes. Entre ellos voy a mencionar a derecho de la inclusión digital, el derecho a la libertad de expresión y derechos de acceso a la cultura y al conocimiento. ¿Qué es el derecho de la inclusión digital? Es un derecho que exige que todas las personas tengan acceso y puedan usar de forma eficiente los medios digitales, las plataformas de comunicación y dispositivos para la gestión y el procesamiento de la información. El derecho de la libertad de expresión. La libertad de expresión es el derecho que nos asiste a todas las personas para poder expresarnos y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio. Y como bien menciona los derechos de acceso a la cultura y al conocimiento, es que los entornos digitales nos permitan a nosotros conocer más acerca de la cultura y lograr tener el conocimiento de toda la información que se presente a través de medios digitales. Esto nosotros lo logramos
usualmente gracias al Internet. Continuando con los derechos digitales, voy a presentarles estos tres derechos, que es el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la notificación en caso de investigación judicial, derecho a la identidad digital, la honra y el buen nombre. ¿Qué es el derecho a la libertad de asociación? Al ser Internet un espacio público en el que también se ejerce derechos, es un espacio en el que nos va a permitir a nosotros organizarnos y participar activamente en tomas de decisiones. También es un espacio en el que nos permite generar grupos de nuestro interés. El derecho a la notificación en caso de investigación judicial. Conocemos que en todo proceso judicial se debe cumplir con requisitos básicos relacionados con el debido proceso para garantizar la inmediación de la persona procesada. Uno de estos requisitos es la notificación. Ahora, en la era digital, estas notificaciones también son digitales. ¿Qué es el derecho a la identidad digital, la honra y el buen nombre? La Constitución de la República del Ecuador menciona en sus derechos a la libertad, reconoce el derecho al honor y buen nombre, así como el derecho a la imagen, a la voz de cada persona, pudiendo relacionar estos derechos con ya sea la reputación digital, misma que le va a corresponder a cada cibernauta mantener haciendo uso responsable de las plataformas virtuales en las que nosotros interactuamos. Continuando con los derechos digitales, vamos a encontrar derecho a la paz cibernética, el derecho a la privacidad digital, derecho a la seguridad e integridad informática. En el derecho a la paz cibernética menciona que la paz y la armonía, que en el mundo convencional no sería posible sin un ordenamiento jurídico constituido, de la misma manera el entorno digital debe estar resguardado por este. El derecho a la privacidad digital tiene relación con el derecho a la intimidad en el mundo real, pero en este caso se denomina privacidad digital, pues este derecho lo va a ejercer un cibernauta. El derecho a la seguridad e integridad informática. Menciona que los estados garantistas de derechos deben establecer medidas preventivas y políticas públicas con los intermediarios y proveedores de Internet para que, de cierta manera, se garantice la seguridad e integridad de la información que nosotros exponemos a través de sus medios digitales. Como les había comentado, para mí esos 9 derechos son los derechos más importantes que nosotros podemos encontrar en las normativas. Con respecto a la Constitución de la República del Ecuador, protege los derechos de los ciudadanos a través de la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, la educación e igualdad en el acceso a los servicios digitales. Todos estos derechos son fundamentales para garantizar una sociedad digital inclusiva y justa. El acceso a la información, como habíamos comentado, la Constitución establece el derecho de acceder a la información, incluyendo la que se encuentra en los medios digitales. El derecho a la privacidad. La Constitución protege el derecho a la privacidad, incluyendo el derecho a proteger la información personal en medios digitales. Y el derecho a la educación. La Constitución establece el derecho a la educación, incluyendo la educación en tecnología y en el uso responsable de Internet y las redes sociales. Y el derecho de la igualdad. En la Constitución garantiza el derecho a la igualdad, que incluye el acceso a los servicios y tecnologías digitales, independientemente de la condición socioeconómica de la persona. Ahora vamos a ver la normativa, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta normativa lo que realiza es que define los derechos de los titulares de los datos personales. Esto es, estos derechos van a incluir el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos personales,
así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para su tratamiento. Establece las obligaciones de las entidades que tratan los datos personales. Como había mencionado, las entidades deben cumplir con medidas de seguridad, deben proteger nuestros datos personales y deben notificar a las autoridades y a los titulares de los datos en caso de que exista una violación de seguridad a esta información personal. Regula el uso de los datos personales. La ley establece que los datos personales solo pueden ser tratados para fines legítimos y estos siempre deben ser con el consentimiento previo del titular. Esta ley también creó el Registro Nacional de Protección de Datos Personales. Esta entidad es la responsable de supervisar el cumplimiento de la ley por parte de las entidades y de recibir denuncias sobre posibles violaciones. Establece las sanciones administrativas y penales para las violaciones de la ley. Las sanciones incluyen multas y, en casos graves, la clausura temporal de las entidades que incumplan con estas normas. Podemos decir que, en resumen, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador tiene como objetivo fundamental proteger los derechos de los titulares de los datos personales y debe regularizar el tratamiento de los mismos por parte de todas las entidades, siempre garantizando la privacidad y la seguridad de la información. Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal establece varias normas que regulan las conductas consideradas como calumnias e injurias en medios digitales. Algunos puntos más importantes incluyen las calumnias en medios digitales. El COIP establece que es considerado delito cometer calumnias en medios digitales. Pueden ser esto en redes sociales, foros de discusión, entre otros. La pena que establece el COIP es la sanción de pena privativa de la libertad, que puede ir desde los 3 meses a los 2 años de prisión. La responsabilidad de las plataformas digitales. El COIP establece que las plataformas digitales son responsables por la difamación e injurias que se realicen en sus plataformas y están obligados a remover todo contenido ofensivo y deben colaborar siempre con las investigaciones. Siguiendo con el Código Orgánico Penal, la acción de reparación integral. El COIP establece la posibilidad de que las víctimas puedan demandar una reparación integral a las personas que hayan cometido calumnias e injurias en medios digitales, incluyendo daños morales y económicos, y la participación ciudadana. El COIP establece la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar estas conductas a las autoridades y colaborar con las investigaciones. En resumen, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador considera las calumnias e injurias en medios digitales como delito, establece penas para las mismas y establece la responsabilidad de las plataformas digitales, la posibilidad de una reparación integral y la participación ciudadana en la denuncia de estas conductas. Aquí les presento los delitos que pueden ocurrir en el uso de las tecnologías de la información. Vamos a encontrar varios. Entre los principales tenemos delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, el delito contra el derecho al honor y buen nombre, los delitos contra la libertad de expresión y culto, delitos contra el derecho a la propiedad familiar, delitos contra la integridad personal y diversas formas de explotación. En las siguientes diapositivas vamos a ir ahondando un poco más en cada uno de estos delitos. Muchas gracias por su espera. Tuvimos un pequeño inconveniente en la presentación, pero ya nos encontramos nuevamente acá. Continuando con la presentación, vamos a empezar en las diversas formas de explotación. En el artículo 97 encontramos la publicidad de tráfico de órganos. El artículo 103, la pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes. Y el artículo 104 de la comercialización de la pornografía. En delitos en contra de la integridad personal, está definido en el COIP el artículo 154, la intimidación.
El artículo 173, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos. El artículo 174, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. En delitos contra el derecho a la intimidad personal y familiar, el artículo 178 menciona de la violación a la intimidad. El artículo 180, la difusión de información restringida. En los delitos que tenemos contra el derecho al honor y el buen nombre, está definido en el artículo 182 la calumnia, en el que menciona que toda persona que por cualquier medio realice la falsa imputación de un delito tendrá la obligación de responder ante la autoridad competente otorgándole el derecho de probar lo que asegura. De no hacerlo, cumplirá una pena privativa de libertad, posterior al cumplimiento del debido proceso en este delito de acción privada. Los delitos contra la libertad de expresión y culto. El artículo 183 menciona la restricción a la libertad de expresión. La libertad de expresión, al estar reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la persona de que por medios violentos coarte el derecho a la libertad de expresión será sancionada con pena privativa de libertad, según lo que establece el Código. En delitos contra el derecho a la propiedad, encontramos varios artículos, en el que está la estafa, el artículo 186.2, en el artículo 190, la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. El artículo 191 habla acerca de reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles. De la misma manera, el artículo 192, 193 y 194 de dicha norma. En ambas habla acerca del intercambio, comercialización, reemplazo o comercialización ilícita de estos terminales móviles. Como conclusiones de recomendaciones, tenemos 4. El derecho digital es una nueva rama del derecho que debería caminar a la misma velocidad de los avances tecnológicos y que se vuelva conveniente señalar que el conocimiento general de la población es limitado. De ahí también las consecuencias de que no existan profesionales especialistas en el derecho digital. Existe un vacío legal en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque no hay una normativa específica acorde a los avances tecnológicos para la adecuada protección de los derechos fundamentales de los cibernautas que, ya sea el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Comunicación e incluso la Constitución, no ha podido regular en su afán de tutelar los derechos. También se debe adaptar el ordenamiento jurídico del país a las nuevas exigencias de los habitantes del mundo virtual. Las escuelas de jurisprudencia deberían reconocer al derecho digital como una rama del derecho para motivar la formación académica de especialistas en el ramo. Aunque es natural pensar que las personas que crean y comparten contenidos en el Internet es la única responsable de violar derechos al hacerlo, es importante reconocer la responsabilidad del Estado y los proveedores de servicios de Internet y los administradores de plataformas virtuales. Estos también deben establecer normas para que los usuarios puedan utilizar plataformas sin afectar los derechos de otras personas. Muchas gracias. Como bibliografía hemos tomado todo el tema de normativa y referencias, la Constitución de la República del Ecuador, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013, el Código Orgánico Integral Penal del 2014 con sus respectivas reformas, y Tecnologías de la Información y Comunicación de Veloch 2017 de la Universidad de Valencia. También la Guía de Alfabetización Digital, Periodismo 2.0 de BRICS 2007 de la Foundation Knight. Muchas gracias a todos por su tiempo, por la atención a esta presentación. Cualquier consulta o duda, con gusto estaré respondiéndoles a través del medio del chat. Esto ha sido todo acerca de la garantía de los derechos digitales en la sociedad de la información. Muchas gracias.